Reciban nuestro saludo al iniciar la primera actividad orientadora de la disciplina clínica. La misma los dotará de las herramientas básicas que permitan realizar la asistencia médica integral a personas sanas y enfermas en un contexto en el que el reconocido avance tecnológico hace cada vez más necesaria la aplicación del método clínico. Al concluir la actividad orientadora, serán capaces de reconocer la importancia de la asignatura y su relación con las especialidades que tributan a ella. De igual forma, serán capaces de identificar la importancia del método clínico y sus etapas, como método científico en la atención médica individual. Además, reconocer la entrevista médica como el marco en que se desarrolla la relación médico-paciente, lo que permitirá realizar el interrogatorio y el examen físico, y describir la semiología imagenológica de una radiografía de tórax normal. La disciplina clínica se impartirá durante todo el tercer año de la carrera y consta de 4 asignaturas que son Clínica 1. En ella estudiarán los contenidos relacionados con el interrogatorio, el examen físico general, regional y de los sistemas osteomioarticular, respiratorio y cardiovascular y sus alteraciones, es decir, integra los contenidos de propedéutica clínica y semiología médica. También abordarán contenidos de la psicología médica, el laboratorio clínico y la imagenología, que ayudan y complementan la atención médica individual. En Clínica 2 se estudiará el interrogatorio, el examen físico y las alteraciones de los sistemas digestivo, nervioso, geniturinario y hemolinfopoyético, así como los estudios complementarios que aportan la imagenología y el laboratorio clínico en estos sistemas. Las asignaturas Clínica 3 y 4 estudiarán los contenidos referidos a los procesos patológicos individuales que rompen el equilibrio entre lo biológico, psicológico y social, es decir, las principales enfermedades de los diferentes sistemas, la correcta indicación e interpretación de los estudios complementarios que apoyan el diagnóstico, evaluación y seguimiento de los pacientes, así como la terapéutica en la solución de sus problemas de salud. La asignatura Clínica 1 está estructurada en 5 grandes unidades temáticas que se impartirán durante 11 semanas lectivas y una de evaluación, distribuidas de la siguiente forma: la semiología general, el interrogatorio general y por sistemas, la exploración física general y regional y la exploración física y semiología de los sistemas osteomioarticular, respiratorio y cardiovascular. Para el cumplimiento de los objetivos en esta asignatura, se incorporan nuevas modalidades dentro del encuentro docente, como son el taller y la clase práctica, que tiene la particularidad de desarrollarse en la primera sesión de trabajo de la semana, en los escenarios docentes, para introducir los contenidos del examen físico normal. La práctica docente se continúa desarrollando en los consultorios populares, añadiéndose otros escenarios, las salas de rehabilitación integral y los centros de diagnóstico integral, donde participarán en nuevas modalidades de la enseñanza de la clínica, como son la consulta médica, las visitas de terreno, los pases de visita a pacientes ingresados en el hogar y en instituciones de salud, las discusiones de casos clínicos, las discusiones clínicas integradas y la guardia médica. Se desarrollarán estancias en los escenarios docentes de barrio adentro en el consultorio popular, donde permanecerán los estudiantes durante 7 semanas. En las salas de rehabilitación integral
permanecerán durante 1 semana y en los centros de diagnóstico integral durante 3 semanas, con estancias en la consulta de urgencia, la sala de observación o internamiento y la de cuidados intensivos. El sistema de evaluación de la asignatura estará conformado por las evaluaciones frecuentes, las que se realizarán durante las actividades de la práctica docente para comprobar la adquisición de habilidades clínicas, siendo el momento evaluativo por excelencia el seminario integrador, donde recibirá la calificación correspondiente. Se efectuará una evaluación parcial en la semana 8 de forma teórica y una evaluación final con un examen práctico y otro teórico. La disciplina clínica está estrechamente relacionada con la morfofisiología y la morfofisiopatología humana, pues éstas aportan los conocimientos necesarios para comprender la estructura y la función del organismo humano, así como sus procesos patológicos que les permitirán la vinculación clínico básica en el abordaje integral de los problemas de salud del individuo, la familia y la comunidad, para lo cual deben aplicar el método clínico, epidemiológico y social, cuyo acercamiento lo propicia la disciplina proyecto comunitario. Los métodos y procedimientos de la clínica serán aplicados en otras disciplinas como la pediatría, ginecobstetricia, la cirugía y otras disciplinas quirúrgicas, con sus particularidades. La tarea esencial de los médicos es la del diagnóstico y el tratamiento. La medicina individual existió en todas las épocas. El método de diagnóstico médico surge posteriormente. El médico primitivo debió tener una interpretación causal o localizadora de la dolencia. Históricamente, todas las actividades de los médicos se han establecido alrededor del diagnóstico. Según el decir del doctor Lisasti Dupuy, la historia del diagnóstico médico surge con los médicos hipocráticos como proceder mental y el diagnóstico se atiene a lo que se ve en el enfermo. Este método observacional se transformaría progresivamente en el método científico basado en la comunicación, la exploración y el razonamiento, que conformaría a finales del siglo XIX en la clínica. Para profundizar la historia de esta especialidad a lo largo de los siglos, te remitimos a que revises tu libro de texto básico y los artículos relacionados con este tema que aparecen en su CD. En estos momentos podemos preguntarnos, ¿qué es el método clínico? A lo que responderíamos, es el propio método científico aplicado al trabajo con los pacientes, con las particularidades que le son inherentes. El método clínico, como variante del método científico, tiene sus particularidades como son la identificación del problema, que en este caso lo constituye el enfermo y su problema de salud. La búsqueda de información básica ocurre a través del interrogatorio y el examen físico del paciente. El análisis del problema y de la información obtenida por el médico permite formular la hipótesis, que en este caso se llama diagnóstico presuntivo. Una vez concluida la investigación, el médico, para corroborar su hipótesis diagnóstica, utiliza la evolución del paciente y los resultados obtenidos en los exámenes diagnósticos indicados. Por último, el médico, una vez alcanzado el diagnóstico de certeza, comunica los resultados al paciente y a la familia e impone el tratamiento adecuado. Estas etapas no se encuentran separadas unas de otras, más bien se entrelazan. En la aplicación del método clínico, un interrogatorio exhaustivo y bien conducido permitirá llegar a un diagnóstico certero. Es por esto que varios autores se refieren a este momento con la preponderancia que éste tiene.
como lo expresa la siguiente afirmación: nunca se aprecia mejor la experiencia clínica, la ciencia, la penetración psicológica y la autoridad moral de un médico que cuando se le escucha mientras interroga. Es precisamente la asignatura Clínica 1 la que ofrecerá las herramientas necesarias para realizar un buen interrogatorio y examen físico de un paciente. La anamnesis comprende todos los datos que se obtienen mediante el interrogatorio del paciente, referentes a los síntomas de la enfermedad actual, padecimientos anteriores, su alimentación, género de vida y enfermedades familiares, los cuales deben ser registrados de una forma ordenada en el tiempo, con un lenguaje técnico que no debe trasladarse al diálogo con el paciente. La anamnesis se divide en próxima y remota. La próxima se refiere a la historia de la enfermedad actual y la remota a los antecedentes patológicos personales y familiares. Estos contenidos lo profundizarás en el estudio independiente para tu correcta preparación que te permita una participación activa en el seminario integrador de esta semana que abarcará esta temática. A través del interrogatorio y el examen físico, el médico obtiene los síntomas y signos de determinada enfermedad, por lo que se hace necesario definir conceptos importantes de la semiología general como son los síntomas, los signos, el síndrome, la enfermedad y el diagnóstico. ¿Qué se define como síntoma? Es una manifestación subjetiva de la enfermedad, es decir, la percibida por el paciente y que el médico puede descubrir solo por el interrogatorio. Por ejemplo, la falta de aire, el dolor y las palpitaciones. Para su estudio, los síntomas se clasifican en, según la percepción del paciente, síntomas objetivos y subjetivos. Según la localización, síntomas generales, locales, alejados o a distancia, por su valor diagnóstico en comunes y patognomónicos. Atendiendo al momento en que aparecen y a la forma en que lo hacen, se distinguen los síntomas prodrómicos y de accesos o ataques. Por su evolución, se clasifican en estacionarios, fluctuantes e intermitentes. Como estudio independiente, es importante que revises las características que determinan esta clasificación. Para el estudio de los síntomas se sigue la siguiente sistemática: el concepto o definición, la semiogénesis o fisiopatología, la semiotecnia, la semiografía y el semiodiagnóstico. El concepto o definición es la claridad o exactitud con que se describen los caracteres genéricos y diferenciales del síntoma. La semiogénesis o fisiopatología es el estudio de la génesis u origen de un síntoma. Esta parte es la más importante de la semiología y es conocida con los nombres de fisiopatología o mecanismo de producción. La semiotecnia son los métodos, procedimientos, recursos y técnicas de que se vale el médico para obtener los síntomas. Clásicamente se han utilizado la anamnesis, la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. La semiografía, denominada también estudio clínico, se ocupa de la descripción y caracteres de los síntomas y signos. Por ejemplo, el reconocimiento de un síntoma como el dolor no tiene en sí mayor significación semiológica, pues es común a un sinnúmero de enfermedades. Pero si al describirlo señalamos sus características semiográficas, ejemplo, si es de localización lumbar, tipo cólico, acompañado de escalofríos y ardor a la micción, nos hace pensar que su etiología sea renal.
El término de semiodiagnóstico es sinónimo de valor semiológico o significación semiológica, referido en general al valor que tiene el síntoma para el diagnóstico de una enfermedad. De esta definición se deduce que en ocasiones un síntoma podrá orientar hacia un diagnóstico y en otras es común a varias enfermedades, tanto banales como graves. Una vez que hemos estudiado las características principales de los síntomas, nos corresponde conceptualizar el signo. Este es una manifestación objetiva de la enfermedad, descubierta por el médico durante el examen físico o los métodos complementarios de diagnóstico. Ejemplo, algunos, como la ictericia o coloración amarilla de la piel y las mucosas, pueden ser percibidos por el paciente y transformarse en el motivo de consulta. ¿Qué entendemos por síndrome? Se denomina síndrome al conjunto de síntomas y signos que de modo frecuente se presentan asociados siempre de igual forma, pero que pueden corresponder a etiologías distintas. Ejemplo, el síndrome anémico puede ser de variada etiología, como por déficit de hierro, déficit de vitamina B12 o a la destrucción excesiva de los hematíes, entre otras. Una vez agrupados los síntomas y signos en síndromes, estaremos en condiciones de identificar la enfermedad en el paciente. Fenómeno complejo, pues como conocen desde la asignatura Proyecto Comunitario 1, el proceso salud-enfermedad es un continuum donde no es posible en ocasiones determinar cuál es el límite entre la salud y la enfermedad. Se considera la enfermedad un proceso que traduce la falta de adaptación del organismo a los más variados agentes morbosos. Para lograr la identificación o el conocimiento de la misma, se utiliza el diagnóstico. ¿Qué entendemos por diagnóstico? Es el juicio por el que se afirma la existencia de un determinado proceso morboso, que se distingue de otros con los que puede guardar analogía. Para plantear el diagnóstico podemos apoyarnos de distintos procedimientos, que se clasifican en diagnóstico por intuición, diagnóstico por comparación, diagnóstico por raciocinio y diagnóstico por hipótesis, los que puedes revisar y profundizar en el libro de texto y observar cómo el médico los aplica en la práctica médica. Todos estos elementos obtenidos mediante el interrogatorio y el examen físico, así como los planteamientos diagnósticos, la evolución y el tratamiento del paciente, son registrados en un documento denominado expediente clínico. Es importante destacar que este documento tiene carácter científico, legal, económico y humano, y tiene una estructura básica que comprende la anamnesis o interrogatorio, que incluye los datos generales del paciente, anamnesis próxima y remota, interrogatorio por aparatos y la historia psicosocial. Otros componentes son el examen físico, resumen sindrómico, las consideraciones diagnósticas, la evolución, las medidas terapéuticas y la epicrisis o alta. Hay que destacar que el modelo del expediente clínico no es homogéneo en todas las instituciones ni en todos los países. Durante la práctica docente y a lo largo de la asignatura aprenderás a obtener y registrar correctamente los hallazgos en un modelo general para su aprendizaje, lo que constituye lo más importante. Como ya fue referido, la historia psicosocial forma parte del interrogatorio y se realiza en una entrevista abierta, no estructurada, con la mayor privacidad posible, para lo cual se debe establecer una relación efectiva y positiva con el paciente. Si la información que brinda
es muy compleja, se puede realizar en diferentes momentos y puede utilizarse el apoyo de un familiar para corroborar datos de interés. Deben revisar en la bibliografía básica que aparece en el CD de la asignatura la guía que le permitirá obtener y organizar estos datos. Como ustedes recordarán, en la asignatura Salud Comunitaria y Familiar 1 y 2, la comunicación es un proceso dinámico de interrelación entre dos o más personas que intercambian información, ideas, emociones, habilidades mediante palabras e imágenes, lo que permite obtener y reafirmar conocimientos anteriores, desarrollándose en un contexto determinado como acto creativo, y es a través de ella que se logra establecer la relación entre el médico y el paciente, como una modalidad de relación interpersonal que permite al paciente satisfacer una necesidad de salud y al médico cumplir con una de las funciones sociales más importantes: prestar ayuda, prevenir, curar y aliviar su padecimiento. La relación médico-paciente se ha desarrollado a través de la historia de las relaciones sociales. Por ello, tiene un condicionamiento sociohistórico. Se produce un intercambio en la relación entre el médico y el paciente, donde se refleja todo el sistema de relaciones sociales que ambos han establecido, las condiciones en que se han formado, y tiene como premisa fundamental la conservación de la vida y la salud. SAS y colaboradores clasifican la relación médico-paciente en tres tipos: la relación activo-pasiva, la relación de cooperación guiada y la relación de participación mutua. En la relación activo-pasiva, el médico desempeña un papel activo y aplica sus habilidades técnicas ante el paciente en estadio terminal, en coma o grave, que es incapaz de comunicarse. Debemos diferenciar esta relación en el enfermo grave consciente, que demanda ayuda, al cual el médico debe brindar apoyo psicológico y nunca adoptar una actitud autoritaria. En este tipo de relación, el médico no debe abandonar el rol de curar y aliviar la dolencia, así como consolar a los familiares, aunque conozca lo irreversible del caso. La cooperación guiada es utilizada en las enfermedades agudas. Tiene como base la confianza y obediencia del paciente a las orientaciones del médico, por lo que éste procura dirigir el comportamiento del paciente debido a que presenta plena capacidad intelectual para asumir las indicaciones médicas. El paciente vive su enfermedad como un episodio desagradable que pasará como algo temporal. La participación mutua es típica de las enfermedades crónicas. Aquí se orienta al paciente de forma general, para que sea él quien, de modo guiado y sin la necesidad de la presencia del médico, lleve a cabo acciones de salud que contribuyan a mejorar o impedir el avance de su enfermedad. El paciente vive su enfermedad como parte de su propia vida. El médico debe brindar apoyo afectivo para que éste aprenda a vivir con la enfermedad. La presencia de los tres tipos de relación médico-paciente se puede observar en distintas fases de una misma enfermedad y en un mismo paciente en distintas afecciones que pueda presentar. La enfermedad tiene un significado en la relación médico-paciente. Esta depende de la valoración que tiene el paciente, lo que se conoce como cuadro interno de la enfermedad o cuadro autoplástico de la enfermedad, y es la percepción subjetiva que el paciente tiene de su trastorno. No es cómo se manifiesta la enfermedad, sino cómo se comporta el paciente ante ella, por lo que siempre el médico debe tenerlo en cuenta cuando hace el enfoque psicológico del enfermo, porque en cada uno se manifiesta de forma diferente. El cuadro interno de la enfermedad está condicionado por 4 grupos grandes de factores: los dependientes del carácter de la enfermedad,
dependientes de las circunstancias en las que transcurre la enfermedad, la personalidad premórbida y la posición social del paciente. Los factores dependientes del carácter de la enfermedad son los que dependen del tipo de enfermedad, si es aguda o crónica, las limitaciones que ocasiona, el tipo de ayuda y tratamiento que requiere, es decir, si es ambulatorio, hospitalario, clínico o quirúrgico, así como la presencia o no de dolor, la intensidad de este y las características externas de la enfermedad. Los factores dependientes de las circunstancias en las que transcurre la enfermedad contempla, en primer lugar, el grado de preocupación e inseguridad del paciente que puede acompañar al desarrollo de la enfermedad en relación con el trabajo, la familia y el médico que lo atiende. En segundo lugar, el medio donde se encuentra el paciente durante el desarrollo de su enfermedad, es decir, si se encuentra en un lugar armonioso o por el contrario problemático, en su patria o lejos de ella, en un medio hospitalario abierto o cerrado, y por último, las consecuencias de la enfermedad, supuestas o reales, que el paciente considera que tendrá. La personalidad premórbida se refiere al tipo de personalidad que posee el paciente al inicio de su padecimiento. Entre los elementos que se tienen en cuenta está la edad o etapa de la vida en que se encuentra el paciente, infancia, adultez o ancianidad. La reacción emocional, que está determinada por el temperamento del paciente. El carácter y la escala de valores del enfermo, que determinan la evaluación consciente o inconsciente del medio que lo rodea y su situación patológica. Y el nivel de conocimientos médicos que se expresa en la valoración que hace el paciente de su enfermedad en relación con la situación real. La posición social del enfermo se vincula a la labor que realiza y su relación con la enfermedad. Ejemplo, una enfermedad de las cuerdas vocales no se valora igual por una maestra que por un obrero. Para ella constituye una amenaza, ya que afecta el ejercicio de su profesión. La relación del paciente con la enfermedad puede adquirir variadas formas. Normal, cuando los criterios del paciente se corresponden con su estado o con lo que se le ha comunicado acerca de su enfermedad. De subestimación, cuando el paciente subvalora la seriedad de su enfermedad, no sigue el tratamiento y manifiesta un optimismo infundado en cuanto a su pronóstico. De negación, aparece cuando el paciente no le presta atención a la enfermedad y aparta los pensamientos de ella, con el afán de ignorarla. Puede disimular que no ocurre nada. Nosofóbica. En este caso, el paciente teme continuamente la posibilidad de estar enfermo. Se somete constantemente a investigaciones y va de un médico a otro. Hipocondríaca. Es aquella donde el paciente está persuadido de que sufre una enfermedad grave y da un valor exagerado a su padecimiento. Suele asociarse a la forma nosofóbica. Y la nosofilia, que es cuando la enfermedad se vincula con determinadas sensaciones de bienestar y de ganancia secundaria. Hasta aquí hemos estudiado los aspectos más relevantes de la relación médico-paciente, la que se produce durante la entrevista médica, y es el marco temporal, espacial y metodológico donde se desarrolla la mayor parte del ejercicio asistencial de nuestra profesión. Recuerda que, durante la entrevista, el médico debe saber escuchar, observar mientras escucha, interrogar, enseñar, orientar y dirigir la atención integral al paciente. Las etapas de la entrevista médica son las siguientes. La recepción, en la que ocurre el recibimiento del paciente, es el momento de iniciar la relación. Se le debe llamar por su nombre, saludarlo y mostrar una actitud afable y de respeto. La identificación. Se obtienen datos generales como la edad, estado civil, ocupación y procedencia, los que brindan elementos relacionados con la enfermedad.
El interrogatorio es considerado una de las etapas más importantes de la entrevista médica. En él se obtienen los datos del motivo de consulta, la historia de la enfermedad actual, los antecedentes familiares y personales, los hábitos tóxicos y la historia psicosocial, así como datos acerca de la sintomatología para el establecimiento del diagnóstico. El examen físico es la etapa más importante para el paciente, ya que éste considera indispensable un buen reconocimiento. Se debe transmitir seguridad al enfermo y el médico debe evitar cualquier expresión que indique hallazgos de una afección severa. Los exámenes diagnósticos adquieren relevancia para los participantes en la entrevista. Se deben cuidar las expresiones verbales y extraverbales sobre cualquier duda en los resultados de los mismos y evitar las tensiones que provocan, explicando el objetivo de su indicación. En la etapa de información, el médico debe comunicar al paciente de manera adecuada la enfermedad y su pronóstico. Las medidas terapéuticas es la etapa culminante de la entrevista. Se tienen en cuenta los aspectos psicológicos, biológicos y sociales sobre la base de la historia integral que se ha obtenido. Finalmente, la despedida, que cierra la entrevista, donde utilizas frases que brindan confianza, mensajes para disminuir la ansiedad del paciente y se sugiere un estrechón de manos cuando el mismo se retire. Como se ha expresado anteriormente, los exámenes complementarios constituyen herramientas para apoyar el diagnóstico médico y estos conocimientos, de manera general, fueron abordados en la asignatura Morfofisiopatología Humana 1. Se hace necesario recordar los métodos imagenológicos que fueron estudiados en esta asignatura. Los mecanismos de producción que utilizan estos métodos son radiaciones ionizantes, sonido, campo magnético y radioisótopos. Los rayos X son un tipo de radiación ionizante, descubiertos en 1895 por el físico alemán William Conrad Röntgen. Estos se clasifican en simples, contrastados e intervencionistas. Entre los rayos X simples observen un rayo X de tórax normal y uno de senos perinasales. En los contrastados demostramos una tomografía axial computarizada utilizada en el diagnóstico de una malformación arteriovenosa cerebral. Los intervencionistas se utilizan como guía para realizar una biopsia, puncionar una cavidad o recanalizar una arteria. En la resonancia magnética nuclear se utiliza como mecanismo para la producción de la imagen la carga eléctrica celular en presencia de un campo magnético. Observa en la imagen un corte longitudinal del encéfalo donde se aprecian todas sus estructuras anatómicas. En la ecosonografía se utiliza el sonido. Este, al chocar sobre un objeto, rebota, produciendo un eco, y al llevarlo a una pantalla, constituye el ecosonograma o ultrasonido diagnóstico. Observa la imagen de una litiasis vesicular. La gammagrafía se fundamenta en la obtención de imágenes a partir de la captación a nivel celular de sustancias marcadas radioactivamente. Observa en la gammagrafía ósea la flecha que indica una zona ennegrecida en los huesos del carpo de la mano derecha. Esto evidencia una isquemia aséptica. En esta otra imagen pueden apreciar la captación de radioisótopos en el fémur izquierdo de un paciente que presenta un tumor óseo maligno. Observen en la arteriografía las zonas de vascularización tumoral. Estudiaremos hoy la semiología imagenológica de un tórax. Hay dos conceptos que deben dominar: radiotransparencia, que se observará de color negro, y radiopacidad, que se apreciará de color blanco. La función del pulmón es el intercambio de oxígeno y CO2.
Por lo tanto, el parénquima pulmonar tendrá color negro o radiotransparente y las estructuras óseas, vasculares y tejidos blandos de color blanco o radiopacos. Los límites pulmonares en una radiografía de tórax en vista posterior son: por debajo el diafragma, que se evidencia en dos partes, el hemidiafragma derecho, que se observa radiopaco en su parte inferior por la presencia del hígado, y el hemidiafragma izquierdo, radiotransparente en su parte inferior por la presencia del fundus gástrico, lateral y externamente por la piel, tejido celular subcutáneo, músculos y tejido óseo, y en su porción central por el mediastino. La distribución regional del pulmón es la siguiente: el vértice del pulmón, la región infraclavicular, el ilio pulmonar, las regiones parailiares internas y externas y las bases pulmonares. Además, la pared torácica y los hemidiafragmas forman dos senos, denominados senos costofrénicos derecho e izquierdo, y el corazón con los hemidiafragmas forman los senos cardiofrénicos derecho e izquierdo. La tráquea aparece centralmente y superior, el mediastino centralmente, y en la pared costal se verá que los arcos posteriores son los más visibles en la radiografía de tórax por su alto contenido en calcio. Entre los arcos costales superiores e inferiores se encuentran los espacios intercostales. Los omóplatos, en una buena técnica, deben caer por fuera del tórax. Ambas clavículas, el manubrio esternal y en las mujeres las sombras mamarias. En resumen, la sistemática de la lectura de una radiografía de tórax puede seguir la siguiente secuencia. Primeramente, tendrás en cuenta las partes blandas, seguido de las características de la jaula torácica ósea. A continuación, la tráquea, el mediastino y por último, los pulmones. Como estudiaron en la asignatura Morfofisiopatología Humana 1, el diagnóstico por el laboratorio clínico constituye una herramienta fundamental para corroborar o rechazar las hipótesis planteadas ante la situación clínica de un paciente. Una vez que el paciente acude al médico de acuerdo a los síntomas y signos encontrados en el interrogatorio del examen físico, llega a plantearse una hipótesis diagnóstica. Dentro de los recursos con que cuenta para confirmarla, utiliza la indicación de los estudios analíticos. Se orienta entonces al paciente cómo, cuándo y dónde se les realizarán. Posterior a ello, en dependencia de la circunstancia en que se encuentre el paciente, sea urgente o no, éste se somete a la extracción de la muestra biológica para dichos estudios. Puede efectuarse en el laboratorio o en la cabecera del enfermo. Una vez obtenida la muestra, se realiza el procesamiento analítico, el cual concluye con la emisión del resultado que llega al médico. Es entonces cuando ocurre la confirmación o no de la hipótesis diagnóstica. Una vez seleccionados los estudios de laboratorio clínico a un paciente, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Efectuar la indicación clara y precisa de solamente los estudios que se requieren para el paciente en cuestión. Orientar adecuadamente al paciente de cómo debe realizarse dichos estudios, insistiendo en la hora, lugar, condiciones de ayuno, entre otros. Tener en cuenta si el paciente padece de alguna enfermedad o si está sometido a algún tratamiento por la afectación de estas condiciones en los resultados a recibir. Y nunca esperar el resultado de los estudios para establecer la hipótesis diagnóstica. Recuerden que se utilizan para confirmar o rechazar la misma. Una vez concluida la actividad orientadora de hoy, llegamos a las siguientes conclusiones. La disciplina clínica ofrece las herramientas fundamentales para el futuro desempeño profesional
del médico integral comunitario, relacionándose con otras disciplinas de las que se nutre para arribar a un diagnóstico certero. El método clínico es la aplicación del método científico al trabajo con los pacientes, de manera organizada, sistemática e invariable, el cual utilizarás durante tu práctica profesional para lograr la excelencia en la atención médica integral. La semiología estudia todos aquellos fenómenos que por su propia naturaleza evocan la idea de enfermedad, constituyendo los síntomas y los signos los elementos fundamentales de éste. En la entrevista médica es donde se desarrolla la relación médico-paciente. Es importante tener en cuenta el cumplimiento de las etapas de la misma, y la primera entrevista sirve de base a las posteriores, de ahí su importancia. La semiología de una radiografía de tórax conlleva dos conceptos fundamentales: el de radiotransparencia, que se visualiza de color negro, y la radiopacidad de color blanco, y su descripción sigue una dinámica establecida. Los resultados de los estudios de laboratorio clínico son imprescindibles en la práctica médica para confirmar o no la hipótesis diagnóstica ante un problema de salud. Para dar continuidad al interrogatorio como parte del expediente clínico, abordaremos durante la próxima semana el contenido correspondiente al interrogatorio por aparatos o sistemas, su importancia, e iniciaremos el estudio de los contenidos referidos a las técnicas básicas de exploración y las principales alteraciones del examen físico general, donde la inspección constituye la técnica por excelencia para el desarrollo de este.